Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este hermoso día. Gracias a Dios porque podemos estar aquí conectados para estudiar la bendita palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo y ruego a Dios que tengas una salud, buena, ¿no? Una salud estable, que tu sistema inmunológico sea fortalecido y que seas para bien bendecido todos los días de tu vida. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que derrame bendición sobre nuestras vidas en esta bendita hora. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Dios, porque sabemos que eres bueno. Te damos gracias, papá, porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Bendícenos, Señor Dios, bendice las personas que amamos y que nos aman, bendice nuestra familia, bendice a nuestros amigos y te rogamos, Señor Dios, por aquellas personas que se han encomendado a nuestra oración. Te amamos y te exaltamos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este tiempo de estudio. Es un tiempo realmente bonito, ¿no? Porque podemos compartir la palabra. El tema que estamos abordando ya es el tercer tema, con este estamos concluyendo, sobre si se pierde o no la salvación. Ayer estuvimos hablando de otra de las razones por las cuales la Escritura nos dice que la salvación puede perderse. Hay personas, decía, ¿verdad?, que pueden no estar de acuerdo con esta postura. Sin embargo, la Biblia creo que es muy clara, ¿de acuerdo? La salvación se pierde o no es un tema, dijimos, no fácil, pero estamos creyendo en la bendita palabra como la única revelación que necesitamos para poder, pues, hacer nuestras propias conclusiones, por decirlo de alguna manera. Hablábamos en el tema de ayer, el último pasaje fue en Juan capítulo 15, que nos habla de permanecer en Cristo Jesús. Si nosotros no permanecemos en Cristo Jesús y somos arrancados, igual que una rama que se desprende, esa rama va a morir un día, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, hoy nosotros tenemos que profundizar un poquito más sobre el tema. Y bueno, saludos a Mercedes Pardo, Merari Villegas, Araceli Juárez, Creciendo Juntos, María Eugenia Fernández, Petra Valladares, Pilar Estrada, Lupita Hernández, Aleluya, y Marco Juárez. Bendiciones a todos y vamos a continuar pues este tema. Decía entonces, como para ir recapitulando o recordando un poquito, que la primera causa que nosotros hablamos sobre perder la salvación es sobre el asunto de renunciar a ella. Decíamos que hay que tener en consideración y no confundir que no tiene nada que ver la cuestión de, ¿cómo se llama?, de haber pecado, de haber cometido a lo mejor alguna una situación ahí complicada, nos hemos a lo mejor hasta alejado de Dios y algunas personas decían que de esa manera puedes perder la salvación. Y dijimos que no, ¿verdad? Pedro, el apóstol Pedro, cuando Jesús ya fue condenado, bueno, primero fue aprendido para ser condenado a la cruz, Pedro negó a Jesús, se apartó de él y después, bueno, vino a recapacitar y el Señor lo utilizó tremendamente. También hablábamos, ¿verdad?, de que una persona que puede venir con el tiempo en arrepentimiento, pues la Escritura nos habla, por ejemplo, del Hijo Pródigo, un tema que ya desarrollamos también, el amor de un padre, y vemos cómo nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto para perdonarnos, para fortalecernos, para afianzarnos, pero nosotros tomamos la decisión si permanecemos o no permanecemos. Y bueno, eso trae consecuencias, sí, pero no la pérdida de la salvación. Lo que nos hace perder la salvación es renunciar libre y literalmente, ¿no?, a esa salvación. Comentaba del caso de un cantante ahí, creo que conocido, cómo renunció públicamente a su fe en Cristo Jesús y bueno, se entregó, hizo una, digamos así, entre comillas, una oración de fe, entregó su vida a Satanás. Bueno, pues esta persona
¿Ha perdido la salvación? Sí, renunció a ella y la posibilidad de que el eterno y buen Dios tuviera de él misericordia, ¿de acuerdo? Y también hablamos entonces que una persona que se suicida es una persona que renuncia a la perfecta voluntad de Dios. Si vivimos, dice la bendita palabra, por Él es que vivimos. Y si morimos, en Él moriremos. Esto es lo que esperamos. La Biblia dice que pues el eterno y buen Dios dio la vida al ser humano, ¿no? Cuando lo creó, dice que sopló sobre él y le dio aliento de vida. Entonces, renunciar a la vida también es una forma de renunciar literalmente a Dios. Y Jesús mismo, él dice de sí, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y leíamos en Juan capítulo 15, que era lo que estaba comentando hace un momento, que el mismo Señor Jesús dice, y fuera de mí nada podéis. Es decir, que como una rama que se arranca o que se aparta de la vid verdadera que es Cristo Jesús, pues llegará un momento en que se secará, se morirá y bueno, será echada al fuego. Lo dice de una manera literal. Y hoy me voy a profundizar en un tema que tampoco es tan fácil, pero es un tema muy, muy importante. Y quiero por favor que vaya al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Ahí es donde vamos a comenzar, ¿sale? Marcos capítulo número 3, por favor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, en el capítulo número 3. Gloria a Dios. Ya también está Cleiber Nájera, Vicky Pérez, Lupita Arroyo y Leti Arce. Bendiciones, Sara Juárez también. Bendiciones, pues bueno, aquí dice en Marcos, en el capítulo 3, vamos a leer un pasaje desde el verso 20. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Es un poquito lo que venía diciendo. Y me gustaría mucho que subrayes este versículo, Marcos 3:20. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquieran que sean. Pero, aquí hay un pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. ¿Te das cuenta? Entonces, literalmente, la tercera forma para poder perder la salvación es que una persona haya, dice aquí, blasfemado en contra del Espíritu Santo de Dios. Y claro, la palabra nos dice que nosotros debemos de ser cuidadosos cuando nos referimos a cualquier cosa, cuando estamos queriendo poner, así lo voy a decir, cuando queremos poner de testigo a Dios en un asunto que no es verdad. Dícese, por ejemplo, cuando juramos en el nombre de Dios en vano. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es tomar el nombre del Espíritu Santo en vano. Esto es muy grave. Y quiero decirle que a veces no se ha comprendido la gravedad, de verdad, la gravedad de blasfemar contra el Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, bueno, no solo en el libro de Apocalipsis, sino hay otras partes en donde también el apóstol Pablo dice, tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Sabes por qué? Porque algunos dicen, es que el Espíritu me dijo. Una vez una persona me dijo así, es que el Espíritu me mostró. Y entonces le dije a esa persona, ¿qué Espíritu? ¿Qué Espíritu? ¿No?
Porque si tú me dices el espíritu, bueno, Satanás también es un espíritu, es un ángel. No te refieras al Espíritu Santo de Dios a la ligera. Entonces esta persona se quedó así como que midió el peso de lo que acababa de decir, y precisamente es lo que quiero lograr en esta mañana para nosotros, para los que estamos estudiando este tema. No podemos tomar el nombre del Espíritu Santo de Dios en vano. A veces creemos que podemos enojarnos con Dios y podríamos llegar a maldecirle. Mira, es tremendo. Dice en el versículo número 28, y blasfemias cualesquiera que sean contra el Hijo, pero no así contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero que comprendas esto, y es creo que muy sencillo, aunque a veces lo pasamos por alto. En Génesis capítulo 2 dice la Escritura que el eterno y buen Dios hizo un monigote, ¿no?, del polvo de la tierra, y sopló sobre de él espíritu, su espíritu. Mira, el Espíritu Santo de Dios es que nos activa a la vida, y nosotros recibimos un espíritu el cual va a tener en una comunicación o una comunión perfecta con el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona maldice a otra persona, no maldice a la persona decir este cuerpo, aunque, fíjate bien lo que voy a decir, por eso decía que no es tan sencillo hablar de esto. Cuando tú maldices a una persona, ¿qué maldices de él? ¿Su cuerpo, su alma o su espíritu? ¿O lo maldices todo a él? Hay personas que maldicen en lo específico. Por ejemplo, maldigo, no sé, tus pies, o maldigo tus ojos, o qué sé yo. En lo específico estoy maldiciendo el cuerpo, y podría haber una consecuencia. ¿Recuerdas lo que dice en el libro de Proverbios 18, 20 a 21? El poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua. Debemos tener mucho cuidado lo que hablamos. Eso también ya lo hablamos en otro estudio. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Cuando una persona maldice a una persona, podría estar maldiciendo su esencia, es decir, su vida, es decir, su espíritu. Y cuando maldices el espíritu, maldices al mismo Dios. Por eso la Escritura dice, no maldecirás. ¿Comprendes lo que digo? No maldecirás, no maldigas a nadie. ¿Por qué? Pues porque ese alguien puede ser, y ni siquiera a lo mejor podríamos estar tan seguros si es o no un hijo de Dios, si el Espíritu Santo de Dios está en él o en ella, no lo sabemos. No andamos cargando, no sé, como un letrerito, ¿no?, en donde diga, pues yo soy fulano de tal y soy cristiano o creo en Dios, etcétera. ¿Sabes? Debemos de tener mucho cuidado. La maldición así tan a la ligera puede traer consecuencias bastante graves. Dice aquí, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cuando tú te dirijas a una persona, puedes no estar de acuerdo con él o con ella, pero no te atrevas a mirarle mal. No vaya a ser que quien está obrando a través de él o de ella sea el mismo Espíritu Santo de Dios. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. Llegaron ahí a la sinagoga, a donde estaban los principales maestros y la gente, digamos, de renombre entre los fariseos. Y dice la Escritura que estaba este hombre Gamaliel, que por cierto fue, digamos, como el mentor del apóstol Pablo. Y ellos estaban discutiendo de qué iba a pasar con esos cristianos, si los iban a seguir persiguiendo, si los iban a entregar a las autoridades, si ellos mismos habría que matarlos, etc. Y algo muy sensato que dijo este varón Gamaliel fue, miren, déjenlos porque si acaso ellos están liderados por alguien que no es nada o no es nadie, no se preocupen, así se han levantado otros y así como se levantan, así caen y desaparecen. No vaya a ser que nos estemos oponiendo al mismo Dios. Si el que está encargado, ahora te voy a decir otra dimensión fuerte, que tampoco seguramente muchos lo tienen en mente o lo tienen presente, jamás te atrevas a maldecir una iglesia, jamás. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora mismo está bajo el cuidado del Espíritu Santo de Dios. Así como el pueblo fue cuidado por el eterno y buen Dios en el Antiguo Testamento, así como Jesús cuidó de los 12 y de los discípulos y todas esas personas que estaban mientras que Él estuvo en la tierra, dice la Escritura que ahora quien está encargado
de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 3:16, vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Fíjate bien, tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando digo iglesia, no me refiero al templo o a la instalación, me refiero a los creyentes. Qué fácil es decir, no, pues yo maldigo a esos tales o a esos cuales. Ten mucho cuidado porque quien habita en ellos es el mismo que tú maldecirías cuando te atreves a levantar alguna pues, palabra insensata o literal, una maldición a esa persona. No sé si me estoy explicando. A veces no tomamos tan en serio el asunto de no blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Mucho, mucho cuidado. Tú podrás enojarte, pero dice la Escritura, no se ponga el sol en tu enojo, sino ve, reconcíliate. Puedes decir cualquier cosa, pero lo que no puedes nunca hacer es maldecir al Espíritu Santo de Dios. Y Satanás lo sabe. Y a lo mejor te motivará a proferir alguna maldición en contra del Espíritu Santo de Dios y tú debes de tener mucho, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ve por favor al Evangelio según Mateo. Por favor, Mateo capítulo 12. Aleluya. Mateo capítulo número 12. Y vamos a leer el texto paralelo de Marcos. Es la misma situación sobre el endemoniado, pero quiero que nos vayamos hasta el verso número, ¿qué te parece? Hasta el versículo 30. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tú podrías tener un problema con el Señor Jesús y el Señor Jesús poder perdonarte, poder pasar por alto tu enojo, tu situación, no sé, cualquier cosa que traigas ahí en tu cabecita, ¿va? Pero ve cómo dice en el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¡Qué tremendo! La Biblia entonces nos habla que la tercera forma de poder perder la salvación es precisamente esto, la maldición contra el Espíritu Santo de Dios. Todos los demás pecados se nos han sido perdonados, todos. Pero para que nosotros podamos caer de la gracia completamente de Dios, tendríamos que ir en contra del mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy explicando claramente? Fíjense bien. Aleluya. Vamos a leer en Judas capítulo 1. Vamos al libro de Judas. Bueno, dije capítulo 1. Ok. Vete por favor a Judas. Aleluya. ¿Listo? Judas está antes de Apocalipsis y me reí porque pues obviamente solo tiene un capítulo y dije capítulo 1, ¿no? Está exactamente, es un libro antes de Apocalipsis. En el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superior. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí quería llegar un poquito porque voy a insistir en esto. Primero, dice aquí Judas, dice aquí que nosotros debemos de tener cuidado de que una vez que hemos alcanzado la salvación, todos, absolutamente todos nuestros pecados han sido perdonados, todos. Usted no va a perder la salvación porque haya cometido un pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero esto no nos da la libertad de vivir en una vida loca. La Biblia nos habla una y otra vez de que nosotros vengamos a una conversión, a un arrepentimiento. La Biblia nos dice que nosotros tengamos a bien cuidar nuestro testimonio y de que no nos apartemos y terminemos pues a lo mejor profiriendo maldición contra Dios, contra el Espíritu Santo, o que renunciemos a nuestra salvación metidos tanto en la inmundicia. Dice aquí la Escritura que el eterno y buen Dios trajo bendición, salud y bienestar a los que creyeron, pero no así a los que no creyeron, en sí ya fueron condenados. Dice la Escritura en el versículo 8 que nosotros no podemos creer que también por darnos golpes de pecho, por estarnos flagelando, por estar ahí haciendo muchos sacrificios, vamos a alcanzar salvación. Hemos alcanzado salvación por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero dice aquí, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¡Qué tremendo! Aquí está hablando de potestades y debemos de entender de espíritus. Y después aquí Judas habla sobre una contienda que hubo entre el mismo Satanás y el arcángel Miguel. Ellos estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. Pero me llama muchísimo la atención porque dice aquí en la Escritura, el mismo Miguel, que tiene un rango especial, un rango importante delante de los ejércitos del eterno y buen Dios, fíjense, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Y lo voy a decir así y espero que lo comprendan bien. Ruego al Espíritu Santo que nos dé revelación. ¿Cuántos nos hemos atrevido, si es que lo hemos hecho o no, a maldecir al mismo Satanás? Él es un espíritu, él es una criatura, él también fue creado por Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Cuántas veces en el afán de la guerra espiritual y de creerse, no sé si muy espirituales o yo no sé, incluso han maldecido a Satanás? Es un espíritu. ¿Recuerdas que hace un momento te decía, no te atrevas a maldecir a las personas porque ellos tienen el mismo espíritu de Dios? Porque si viven, por Dios es que viven. Buenos, malos, creyentes o incrédulos. Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Estoy hablando claro? Fíjate bien. El único que podría traer un juicio de maldición es el eterno y buen Dios. ¿Por qué? Porque Él es todo perfecto, santo, justo, misericordioso, bondadoso, etcétera, etcétera. Todos los atributos que se te puedan venir y a lo mejor los que no conoces, ese es nuestro Padre Celestial. Él es el único que podría maldecir. Y dice la Escritura que si de pronto tú maldijeras a una persona, estás siendo muy atrevido. Miguel ni siquiera se atrevió, dice aquí, a maldecir a otro de su propia naturaleza.
Lucero no dejó de ser un ángel. Lucero no deja de ser un espíritu de Dios. ¿Estoy hablando claro? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que ni siquiera al diablo podemos maldecir? Exacto. Ni siquiera al diablo podemos maldecir, mucho menos a una persona. Mucho menos. Y hay muchas razones, pero permíteme decir esta que también es quizás muy simple. Cada alma le pertenece al eterno y buen Dios. Y el único que puede hacer lo que se le dé la gana con esa alma es el eterno y buen Dios. Dios pudo haber, mira, así, con un chasquido de dedos pudo haber desaparecido Satanás. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el Eterno, aunque ya lo juzgó, le ha dado, digamos así, le está dejando hasta el día del juicio? Algunos dirán, pues sí, qué extraño que Dios tantos miles de años. Mira, para ti y para mí han pasado cientos o miles de años. Para Dios es un instante, es un instante. Nosotros vivimos en un tiempo finito, pero recuerda que Dios es infinito, no tiene principio y no tiene fin. Cuando nosotros hablamos de no pecar contra el Espíritu Santo de Dios, es literal contra el Espíritu Santo de Dios. No estoy diciendo que Satanás tenga Espíritu Santo de Dios, pero él es un espíritu que pertenece a Dios. Dicho de otra manera, ¿puedo maldecir a los que son hijos de Dios? En ninguna manera, porque yo estaría maldiciendo al mismo que habita en ellos, y esto es al Espíritu Santo de Dios. Segundo, ¿yo podría maldecir a cualquier otro espíritu? No, porque todos ellos le pertenecen al eterno y buen Dios. Y el único que puede determinar qué con esos espíritus es Él y no yo. ¿He pecado contra el Espíritu Santo si yo he maldecido a un hermano? No, no necesariamente, pero después de este estudio yo espero y ruego al Espíritu de Dios que te permita tener control en tu lengua y que tú le puedas decir, Señor, pon un guarda en mi boca, porque nunca más voy a proferir ninguna maldición contra ninguno de tus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu habita en esos hijos. Yo no creo que el Señor habite en la vida de tal o cual. Bueno, tú puedes pensar y creer lo que tú quieras. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que ese hombre y esa mujer tienen al Espíritu Santo de Dios. O quién tú eres para ponerlo en duda. No sé si me estoy explicando. Mira bien, vamos a Juan. Primero, Evangelio de Juan. Aleluyas. Creo que vamos bien de tiempo. Jorge Reyes, hermano, un abrazo fuerte. Hermana Yolanda Carvajal, Dalia Santana y José Luis, hermano, qué gusto saber de ustedes. Bendiciones también. Amén. Vamos a Juan capítulo 10. Espero estar siendo lo suficientemente claro. Me gustaría que comentaran ahí que sí está quedando claro o a lo mejor me estoy yendo o muy rápido o a lo mejor no estoy siendo tan claro, no sé. Siento que es un tema muy importante, muy serio y sí quiero que pueda ir todo bien, ¿no? No que vayamos a tener una idea medio extraña ahí. Dice aquí en el versículo 27, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién te ha dado la vida eterna? Jesús. ¿Quién es el único que podría quitártela? Jesús. ¿Lo va a hacer? No. No. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque Él no quiere que perezcas. Y dice, y no perecerán jamás. Subráyalo. Estoy diciendo que Dios quiere que vivamos de una manera santa, de una manera correcta, de una manera en donde podamos amarnos los unos a los otros, no maldecirnos. Cuando tú maldices, por ejemplo, esto lo he enseñado mucho y creo que vale la pena decirlo una vez más. Si usted se atreve a maldecir, por ejemplo, a su esposo o a su esposa y tienen hijos, usted en automático ha maldecido a sus hijos y a sus hijas. Si usted ha maldecido a sus suegros, ha maldecido a su marido y luego entonces se ha maldecido a sí mismo o a sí misma. ¿Por qué? Porque son uno. ¿Y por qué si maldigo a mis suegros, me maldigo a mí porque maldigo a mi esposo o esposa? Porque él o ella son carne de la carne y sangre, huesos de los huesos, de esa pareja, de ese hombre y de esa mujer. Si yo maldigo a alguien,
que, por ejemplo, a mi madre me maldigo a mí. Si maldigo a mi hijo, me maldigo a mí. Si maldigo a mi hijo, maldigo sus generaciones. El asunto de la maldición es bien delicado, hermanos. Bien delicado. Por eso no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Recuérdalo. No puedes tomar muy a la ligera esta situación. Si tú tomas al Espíritu Santo de Dios tan a la ligera, creo que estás siendo una persona tremendamente ignorante. Y luego dice aquí, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Sabes dónde dice esto? En el Salmo capítulo 82. Hay personas que me dicen, es que, pastor, ¿por qué usted siempre tiene el afán de ponernos en una situación de dioses? No somos dioses. De verdad, hay personas que les cuesta, yo creo que hasta les hace algo, no sé, me imagino como que dentro de sí algo se retuerce. Pues porque la Biblia lo dice, aquí el mismo Jesús lo iban a apedrear, lo iban a apedrear. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios? Que Él te ha hecho así. Cuando Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre imagen y semejanza, tú tienes esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si yo me atrevo a blasfemar contra ti, si yo me atrevo a destruirte, a acabarte, me estoy destruyendo a mí mismo porque tú eres de la misma naturaleza que yo y soy reo de muerte. Por eso la Biblia decía que el que a hierro mata, a hierro muera. Al que a hierro mata, a hierro muera. Sí, así va. Entonces, la palabra nos está diciendo que tú y yo somos hijos del Dios eterno. Y como hijos, pues somos también una esencia de Él mismo. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Fíjate qué tremendo. Tú, a ver, te quisiera preguntar, ¿tú crees la bendita palabra de Dios? ¿Tú crees que puedes entonces, como dice la Biblia, hacer milagros, señales, prodigios y maravillas? ¿Sí? ¿Y por quién la haces? Pues por el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que mora en ti. Esto también lo he enseñado. El Señor Jesucristo, cuando era hombre, era un hombre común y cualquiera, así como tú y yo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, a partir de ese momento empezó a obrar milagros, señales, prodigios y maravillas. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Amados, el Espíritu Santo está en nosotros. Si tú te atreves a maldecirme, maldices también al que está dentro de mí. Si yo me atrevo a maldecirte, entonces también me estoy atreviendo a maldecir al Espíritu Santo de Dios que está en ti. ¿Ves qué delicado es? Pastor, pero hace un momento usted leía el texto donde dice que entonces no se perdonará nunca más ese pecado. ¿Ok? Te voy a decir claramente que por eso el Señor Jesucristo enseña una y otra vez diciéndonos que nos amemos los unos a los otros. ¿Nos amamos? ¿Realmente nos amamos? Debemos de quitarnos esa mentalidad horrible, esas situaciones inmundas que nos mueven a estarnos lastimando, a estarnos faltando el respeto, a estarnos levantando vituperio o falso testimonio, etc. De verdad, debemos de arrancar esa inmundicia de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Es claro lo que digo? Mira,
Vamos a ver que si tú estás haciendo notas, quiero que escribas blasfemia significa palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o cosas sagradas. Eso es una blasfemia. Palabras o expresión injuriosa que se dice en contra de Dios o las cosas sagradas. Aleluya. Fíjate bien, estoy buscando aquí en el diccionario bíblico, ¿de acuerdo? Dice aquí que blasfemia es una ofensa a una divinidad. A ver, acabo de decir algo muy, muy fuerte, muy serio, muy importante, y lo acabamos de leer directamente de la Sagrada Escritura para que nadie diga, oye, está medio loquito, como que de dónde saca cosas. Aquí mismo el Señor Jesucristo les está contestando a los fariseos que querían matarlo. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Si tú alcanzas a captar esto, vas a captar lo que te voy a decir en cuanto a la definición en el diccionario teológico o bíblico. El diccionario teológico o bíblico, fíjate bien, dice que blasfemia es una ofensa a una divinidad. No que yo sea una divinidad, pero sí soy un Dios. ¿Cómo que soy un Dios? Sí, pues ya lo dijimos. Soy hecho imagen y semejanza de Dios, de la misma esencia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Salmo 82. Ahorita búsquelo por favor. Salmo 82. ¿Qué es blasfemia? ¿Es un insulto o irreverencia hacia una religión o algo que se considere sagrado? Es una difamación del nombre de Dios. El término blasfemia proviene del griego blaptein. Lo repito, el término blasfemia proviene del griego blaptein, que significa injuriar, y peme, P-H-E-M-E, que significa reputación. ¡Wow! Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, estamos en un problema grave. Estamos en un problema grave. Qué fácil y qué tan a la ligera es que nosotros podamos hablar mal de los otros, sin tomar en cuenta que los otros son la misma esencia de lo que tú juzgas. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Sabes quién dijo eso? Lo de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Bueno, pues esta mujer era una teóloga. ¿Y sabes qué entendió esta mujer? Esto mismo que dice el Salmo capítulo 82. Claro, la tildaron en la misma iglesia tradicional de loca. ¿Por qué? Pues por cosas como esta. Mira, Salmo 82. Vamos a terminar ahí. Básicamente estoy terminando este estudio. Amén. Salmo capítulo número 82. Pastor, entonces no le puedo faltar respeto a nadie. Exactamente. Has acertado. Como dicen, le has atinado al punto. Dice en el versículo 1, Salmo 82. ¿Ya está ahí? Quiero que lo lea en su propia Biblia. ¿De acuerdo? Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Y alguien dice, sí, pero dioses con D minúscula. Como tú quieras, y acepto firmemente que Dios con D minúscula se refiere a un ser abajo del mayor ser o del ser supremo. En este caso es el eterno y buen Dios. Yo nunca voy a ser más que mi papá ni más que mi mamá. Gracias a ellos es que yo soy. Podría tener a lo mejor más conocimiento, más prestigio, mucho más de lo que tú quieras, pero nunca, jamás voy a poder estar sobre ellos porque gracias a ellos soy. ¿Eso es claro? Nadie puede estar más allá que Dios porque Dios nos ha creado. Él es mi Padre. ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjate bien, dice, en medio de los dioses juzga, y vuelve a hablar de dioses en plural. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra
Y yo dije, versículo 6, fíjate, es que así está la bronca, o sea, estamos embroncadísimos porque hemos terminado creyéndole más al diablo que lo que dice la bendita palabra de Dios. Y lo vuelvo a decir porque esa es la médula de lo que estoy enseñando. Fíjate, ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, a ti y a tu prójimo. Eso dice la Biblia. Todo el propósito de la enseñanza es ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, a ti de la misma manera y a tu prójimo. Porque si yo me amo a mí, amo a Dios. Si yo no amo a mi prójimo, soy un mentiroso. Claro, si yo amo a mi prójimo, amo a Dios. Las tres cosas vienen juntas y nunca, nunca pueden venir separadas. Yo no puedo decir amo a Dios y a mi prójimo, pero me desprecio a sí mismo. ¿Quién podría entonces amar? Ni siquiera sabría qué es eso. ¿Me estoy explicando? Fíjate cómo dice en el versículo 6. Tremendo, tremendo. Yo dije, ¿quién está hablando? El eterno y buen Dios. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y si te estoy diciendo, por ejemplo, si yo maldigo a tu hijo, ¿te maldigo a ti? ¿Verdad que sí? ¿Ya quedó claro? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es carne de tu carne y huesos de tus huesos. Yo nunca me atrevería a maldecir, por ejemplo, a mi padre o a mi madre o a alguno de mis hermanos. Jamás, porque me estaría maldiciendo a mí mismo. Estaría yo loco, ¿no es cierto? Pues así de locos somos cuando de pronto maldecimos al hermano fulano o a la hermana mengana. ¿Es hijo de quién? Exacto, es hijo de Dios. Y cuando yo maldigo a un hijo de Dios, ¿a quién estoy maldiciendo? A Dios mismo. Ten mucho cuidado. ¿Por qué dice entonces que puedo perder la salvación en ese sentido? Porque toda la ley y todos los profetas y la ley de Cristo se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. A ti debes de amarte de la misma manera en la que tú amas a Dios. O sea que yo voy a ser mi propio Dios. No, no estoy diciendo eso. Desde luego que si estás poniendo atención, no he dicho eso. Lo que estoy diciendo, que el único digno de ser adorado es mi papá, porque gracias a él soy. Y si no fuera por él, no sería. Así de sencillo. ¿Amén? ¿Es claro? Dice entonces, versículo 7, pero como hombres moriréis. ¿Y por qué moriremos como hombres? Pues porque Adán y Eva metieron la pata y Dios siempre va a cumplir su palabra. Y le dijo, mira, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Bueno, pues Dios no se desdice, aun cuando pueda dolerle en su corazón. ¿Tú crees que el eterno y buen Dios va a aventar a algunos ahí al lago de fuego y va a decir, ay, sí, sí, que se queme? Ah, míralo, jajaja, cómo se quema. Claro que no. Estoy seguro que al Padre le dolerá tremendamente en su corazón que alguien se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por supuesto, somos sus criaturas, somos sus hijos. ¿A ti te gustaría ver a tu hijo revolcándose ahí en el fuego, quemándose, consumiéndose? ¿Verdad que hasta es inconcebible? Desde luego que nuestro Padre no quiere que ninguno se pierda. Necesitamos evangelizar. Necesitamos evangelizar. Necesitamos amar, necesitamos perdonar, necesitamos, de verdad, necesitamos comprender qué es el amor. El amor. Te invito, si no viste toda la serie del estudio que se llama así El amor de un padre, tienes que verlo. Es necesario que lo veas para que puedas entender todo esto que estoy diciendo. Amén. Voy a terminar, dice aquí, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Señor Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. ¿De qué habla? De vida eterna. Él quiere que tú y yo tengamos vida eterna. Estoy diciendo entonces que si tú has maldecido a alguno de tus hermanos, ¿has sido reo de muerte? Literalmente sí. Pero dice la bendita palabra que, mira, éramos reos de inmundicia por la ignorancia. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es que él o ella no es el Espíritu Santo, estoy completamente de acuerdo. Pero para que puedas decir que amas plenamente al Espíritu Santo de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que tú estés blasfemando o maldiciendo al Espíritu Santo de Dios.
Hay quien lo puede hacer con todas sus palabras y de manera directa. Esa persona ha sido completamente, ¿cómo decirlo?, juzgada y condenada ya. No tiene perdón ese pecado. Amén. No tiene perdón. Pero ¿qué tengo entonces que hacer yo como un hijo de Dios? Ministrar el amor para que jamás me atreva a maldecir a nadie, porque cada uno de ellos son amados por mi Padre, por Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. ¿Comprenden lo que he dicho? Aleluya. Vamos a leer un último texto para terminar ya este estudio. 3 estudios creo que fueron suficientes. Vamos a leer un último texto bíblico. Aleluya, permítame, no lo tenía preparado, pero aleluya. Aleluya. Es que este texto es muy importante para poder cerrar ya también este estudio. Y está en, aleluya, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, amén. No lo encuentro. Permítame. Ok. Es que no lo tenía a la mano. Estoy buscando aquí. Estoy aquí buscando el texto. ¿Eh? Bueno, vamos a leer en el libro de... vamos a leer en el libro de... Vamos primero al libro de Apocalipsis. Creo que ahí está la referencia que quiero. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Con este terminamos. Estoy buscando este texto donde dice que tengamos cuidado que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿De acuerdo? Ese es el texto que estoy buscando. Y creo que está en Apocalipsis capítulo número 3. Amados, de verdad que es toda la escritura tiene un principio y un fundamento. Por supuesto que el único ser o el único, la razón de ser de la escritura es Dios, y Dios es amor. Amén. Dios es amor, eso lo dice en Primera de Juan, capítulo 4. Dios es amor. Entonces, todo lo que puede provenir de Él es Él mismo. Sí, si tú eres hecho imagen y semejanza de Dios, yo tengo un problema grave con Dios y tengo algo en contra de ti, ¿verdad que sí? Hay veces que la gente no le cae pues el 20. Mira, este es el mensaje del ángel a la iglesia de Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Fíjate bien, por eso quiero terminar con esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Esto de la salvación dice, sé vigilante, cuidado. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, ponga usted atención aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre.
y delante de sus ángeles. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Usted quiere que su nombre sea borrado del libro de la vida? Yo realmente no quiero. Por eso es que voy a cuidar mi salvación, voy a cuidar mi testimonio, voy a cuidar mi boca, voy a cuidar mis relaciones con los demás, voy a cuidarme, voy a cuidarme realmente cumpliendo, viviendo, dependiendo totalmente de la bendita palabra de Dios. 3 cosas que pueden hacer que perdamos la salvación. Número 1, renunciando a ella. Número 2, por el suicidio, quitarnos la vida. Y número 3, la blasfemia directa, explícita contra el Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Pero para evitar cualquiera de estas cosas, por favor, no maldigas, sino bendice. El propósito de que tú seas un hombre o una mujer, hijo de Dios, es para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y entonces, dice la Escritura, permanece, échale ganas, persevera. Y dice la bendita palabra, Dios, el todopoderoso Dios, ¿sabe? Conoce tus obras. Solamente afírmate, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y ahora que estás conociendo la verdad, permanece en ella siempre. Amén. Pues hace un ratito que se me acabó el tiempo, pero quería terminar. Les agradezco mucho y también quisiera pedirles que si alguno de ustedes quiere que hable de algún tema en particular, mándeme un mensaje y dígame, a mí me gustaría que hablara sobre este tema. Y con mucho gusto, creo que de esa manera también me ayudaría a elegir los temas. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, precioso y buen Dios, tu palabra es verdad y tu palabra es justa. Y tu palabra, Señor Dios, nos redarguye. Tú nos has creado a todos de ti mismo, Señor. Muchas veces no habíamos ni siquiera considerado esto, de que si yo maldigo a un hijo, maldigo también a sus padres. Luego entonces, si yo maldigo a ese hombre o a esa mujer, y ese hombre o mujer es tu hijo, es como maldecirte a ti mismo. Ni siquiera lo había pensado. Pero hoy, Señor, a través de la palabra puedo darme cuenta que tú has confiado en mí un tremendo poder para bendecir y no maldecir. Permíteme, Padre, ser un instrumento de bendición en tus manos. Permíteme, precioso y buen Dios, conocer y profundizar cada día más en la palabra. Permite, Señor Dios, que yo pueda tener un testimonio impecable, que pueda ser el reflejo de quien tú eres, donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, con cualquier persona que me relacione. Precioso y buen Dios, perdóname si en otro tiempo, por ignorancia, no había considerado cosas como esta, pero en este momento, precioso y buen Dios, te doy gracias, porque está escrito que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Espíritu Santo de Dios, líbrame de que un día pueda yo blasfemar contra ti. Líbrame, Espíritu Santo de Dios, que yo algún día pueda utilizar tu nombre en vano. Líbrame, Espíritu Santo, que yo pueda injuriarte o maldecirte. Líbrame de eso. Sino que más bien, Espíritu de Dios, perfeccióname en el amor, en la esperanza, en la fe. Perfeccióname, Señor Dios, en la palabra, en la predicación. Perfeccióname. Quiero ser un instrumento en tus benditas manos. Precioso y buen Dios, bendíganos y ayúdenos para que permaneciendo en ti podamos alcanzar la vida eterna. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga, te bendigo en su nombre. Sé bendecido en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias y quiero por favor insistirles si quieren que podamos hablar de un tema en lo particular, por favor, escriban allí y pues así me dan ideas para que podamos continuar estos espacios de mediodía. Amén. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias a Dios por tu vida. Por favor, cuídense mucho. La situación todavía es bastante grave, así que cuídate si no tienes a nada que salir, quédate en casa.
No dejes de orar, no dejes de suplicar a Dios por aquellas personas que, si bien no están padeciendo la pandemia, sí están pasando una situación económica grave, grave. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, oremos los unos para los otros. La paz del Eterno y buen Dios contigo. Gracias. Hasta pronto. Bye.